Las víctimas de los GAL abrían hoy el periódico con rabia y dolor. A Maider le mataron a su padre con Barrio Nuevo al frente del Ministerio de Interior. Las declaraciones de Barrio Nuevo reconociendo y justificando el terrorismo de Estado son de extrema gravedad. Es doloroso y, de nuevo, una vez más, es una humillación hacia todas las víctimas del terrorismo de Estado. Conocedora de lo ocurrido, no le han sorprendido las confesiones, sino la actitud con la que ha reconocido todo. Con la tranquilidad que habla él, incluso sin mostrar ni un ápice de arrepentimiento, parece que está contando algo glorioso. Esa frialdad, lamenta, es de quien se sabe impune. Lo que más me preocupa es la falta de respuestas ante esas declaraciones. Tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no, y no sé si hice lo correcto. Nuestra gente había detectado, no digo quiénes, el lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia, de toda la dirección. Operación que llevaban siguiendo mucho tiempo. Se localiza lugar y día, pero la posibilidad que teníamos de detenerlos era cero. Estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa. Ahora habría sido más fácil, aunque lo hubieran detectado nuestros servicios. Si se reúne la cúpula de ETA en una localidad francesa, Francia les cae encima y los detiene a todos. En aquel momento no. En aquel momento solo cabía la posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la que se iban a reunir. Ni te cuento las implicaciones que tenía actuar en territorio francés, no te explico toda la literatura, pero el hecho descarnado era, existe la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije no. Y añado a esto, todavía no sé si hice lo correcto. No te estoy planteando el problema de que yo nunca lo haría por razones morales, no es verdad. Una de las cosas que me torturó durante las 24 horas siguientes fue cuántos asesinatos de personas inocentes podría haber ahorrado en los próximos 4 o 5 años. Esto se lo dijo Felipe González a Juan José Millás, que le hizo una entrevista para El País en el año 2010. El otro día, el ministro del Interior de Felipe González, José Barrio Nuevo, reconocía también en El País que ordenó la liberación de Segundo Marey, un ciudadano francés secuestrado por mercenarios a sueldo del gobierno español en Francia, al que confundieron con uno de los jefes de ETA. Pero claro, estuvo muy mal, fatal, que yo dijera en 2016 en el Congreso que en España hubo terrorismo de Estado y que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva, aludiendo a la ejecución ilegal de 2 militantes de ETA cuyos cadáveres trataron de disolver en cal viva. Cuánto miserable, con carne de diputado, con carne de periodista y en España. Hoy en La Base hablamos de los GAL y del terrorismo de Estado en España. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos del terrorismo de Estado en España. Para eso, nuestra matemática Sara Serrano nos va a hablar no solamente de esta entrevista de José Barrio Nuevo, sino que nos va a hablar de la historia de los GAL. Yo sé que a los seguidores de La Base que peinan canas todo esto lo conocen muy bien, pero hay mucha gente joven que ve este programa y que no sabe muy bien que en España hubo terrorismo de Estado, lo que fueron los GAL, el papel de Felipe González, el papel de Barrio Nuevo. Escuchen lo que va a decir Sara Serrano. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Ahora vamos a poner luz sobre este episodio tan oscuro. Y como siempre, cuando se habla de terrorismo de Estado, el papel de los medios de comunicación es crucial. Manu Levín va a contar qué decía la derecha entonces, qué dijo siempre la progresía mediática y cómo a día de hoy el terrorismo de Estado no le parece mal prácticamente a ningún medio de comunicación. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? En breve os cuento. Y Nafino Génova, en su sección de análisis internacional, nos va a hablar de la AAA en Argentina, porque en América Latina saben mucho de terrorismo de Estado. Eso sí, hay una diferencia fundamental. Allí los responsables del terrorismo de Estado no solamente fueron juzgados, sino que también cumplieron más o menos sus condenas. ¿Qué tal, compañera? Bien, Pablo, sí, no hubo lugar para la impunidad. ¿Cómo? Sí que hay lugar. En España íbamos a entrevistar, hoy no podía faltar, el periodista vasco Jonathan Martínez. José Lolo, arrancamos. La base de datos.
Arratsaldeon, Sara Serrano, Egunon, en América Latina. ¿Qué tal? Hoy voy a analizar en profundidad la entrevista que ha dado José Barrionuevo al periódico El País. Pero antes vamos a ver un poco de contexto. José Barrionuevo fue ministro de Interior durante el primer gobierno socialista de la democracia, presidido por Felipe González. En 1998, Barrionuevo fue condenado a 10 años de cárcel por el Tribunal Supremo por delitos de secuestro y malversación de caudales públicos. Tal y como se probó en el proceso judicial, durante su mandato y vía fondos reservados, se crearon los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, un grupo terrorista creado para atentar contra miembros de ETA y dirigentes de la izquierda abertzale. Los GAL estuvieron activos desde 1983 a 1987 y fueron responsables de más de 30 acciones terroristas y de 27 asesinatos. Actuaron principalmente en el País Vasco francés y entre sus métodos habituales estaban secuestros, torturas, coches bomba, tiros en la nuca y tiroteos indiscriminados en los lugares donde supuestamente se encontraban los etarras. Sus atentados se dirigían contra militantes de ETA y la izquierda abertzale, pero varias de sus víctimas no tenían ninguna relación ni ningún vínculo con ETA. Una de ellas fue Segundo Marey, un ciudadano español residente en Francia secuestrado por los GAL tras ser confundido con el dirigente de ETA, Miquel Rujua. En el momento del secuestro, tanto Marey como su esposa fueron golpeados y rociados con gases lacrimógenos. Metieron a Marey en un automóvil, lo llevaron desde Francia a Navarra, donde le esperaban unos policías a las órdenes del subcomisario de la Policía Nacional, José Amedo, y de allí le trasladaron a una cabaña en Cantabria, donde permaneció encerrado y encapuchado durante 9 días. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista del País en la que Barrionuevo reconoce su responsabilidad en el secuestro de Marey. Marey estuvo detenido 9 días por un grupo de la policía española que es verdad que se equivocaron. Y efectivamente yo cuando me enteré digo que hay que soltarlo, porque claro, la alternativa de cuál era, ¿no? Y yo siempre les decía eso, somos guardianes del orden, no podemos causar desorden. Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe, ¿no? Ojo, somos guardianes del orden, no podemos causar desorden. La realidad suele superar a la ficción y aquí Barrionuevo superando esa mítica interpretación de Jack Nicholson en Aquellos hombres buenos, en la que su personaje defendía la necesidad de hombres oscuros que actúen fuera de los cauces legales para mantener el orden. Da gracias que Dios existe, madre mía, un exministro del Interior hablando así. Bueno, lo que dice Barrionuevo en menos de un minuto se puede resumir en lo siguiente. 1. Reconoce que desde el gobierno se organizó y ejecutó el secuestro de un ciudadano francés en territorio francés. 2. Reconoce la inoperancia del dispositivo que erró al secuestrar a quien no debía, aunque era igualmente ilegal secuestrar a uno que secuestrar a otro. 3. Reconoce que él, como ministro del Interior, tenía la última palabra a la hora de asegurar la puesta en libertad de este individuo secuestrado por mercenarios. Y 4. Reconoce que la alternativa a liberarlo era pegarle un tiro, por eso tenía que dar gracias a Dios. Cuando me entero yo digo que hay que soltarlo porque la alternativa, a ver cuál era, es gravísimo el tema. De hecho, según la versión del policía Amedo, responsable de organizar la operación, cuando comunicaron a los jefes del Partido Socialista del País Vasco, Julián San Cristóbal y Ricardo García Damborenea, la situación de Marey, que Marey no era militante de ETA, los dos políticos del PSOE, según Amedo, abogaron por pegarle 2 tiros y solucionar así el problema. Sí, bueno, esperad que hay más. A continuación, Barrionuevo reconoce la ilegalidad del secuestro de Marey y protege además a sus responsables. Cuando tú te enteras de que han hecho una ilegalidad, como es el secuestro de Segundo Marey, además de liberarlo, ¿no deberías de haber tomado medidas contra la gente que hace eso? Eso se ha dicho mucho. Los etarras decían, ellos, que era una guerra. Era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado. Era una guerra y un soldado no dispara contra los soldados de su propia trinchera por más que se equivoquen, ¿no? Vaya. Bueno, el secuestro de Marey se enmarca en una serie de operaciones ilegales realizadas por los GAL en territorio francés para acabar con ETA y sus redes de apoyo. El mismo Barrionuevo reconoce que sí, era una guerra, pero además era una guerra sucia. Y yo mandé a que detuvieran y se trajeran al que sabíamos que era el jefe de la operación. No sabíamos dónde lo tenían, pero sabíamos quién era el jefe de esa operación, que está por ahí el nombre también. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande
que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí y dije que lo había mandado yo y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia abrió. ¿Y eso era guerra sucia o no? Eso es. Eso es. Bueno, Barrio Nuevo se refiere al secuestro del que identificaban como responsable del asesinato del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. Era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Barrio Nuevo está reconociendo que bajo su mandato se realizaron operaciones terroristas en Francia y que efectivamente sí, que eso era guerra sucia, con un par y toda la impunidad. Bueno, cuando hablamos de la guerra sucia del Estado contra ETA, siempre hay un elefante en la habitación, el señor X. Es un disparo que no me va dirigido. No iba dirigido a mí, lo que pasa es que yo estaba en la trayectoria de ese disparo y no me aparto. Me niego a agacharme o a apartarme. Creo que el destinatario de ese disparo ha sido consciente a lo largo de su vida que así fueron las cosas. Creo que el destinatario de ese disparo, es decir, Felipe González, ha sido consciente de que así fueron las cosas. Barrio Nuevo protegiendo con su cuerpo al verdadero destinatario de las balas. Que le acompañó a la puerta de la cárcel para abrazarle ante millones de espectadores a un terrorista. Sí, el objetivo a batir, según Barrio Nuevo, no era otro que el máximo responsable del Estado en ese momento, el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. Documentos desclasificados por la CIA señalaron directamente a Felipe González por la creación de los GAL. El informe de la CIA establece que el gobierno español, cito textualmente, parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA. González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios controlados por el ejército para combatir fuera de la ley a los terroristas, dice el informe. Después de otra parte censurada, añade que los mercenarios no serían necesariamente españoles y tendrían como misión asesinar a los líderes de ETA en España y también en Francia. O sea, que el informe de la CIA viene a constatar algo que ya sabíamos, que el gobierno de Felipe González utilizó el terrorismo de Estado para tratar de acabar con ETA. El propio González, con la confianza que le da saber que nunca va a tener que rendir cuentas, ha dejado algunas perlas también, ¿no? Sí, tal y como comentabas antes, Pablo, en una larga entrevista que concedió en 2010 a Juan José Millás para el diario El País, Felipe González reconoció que como presidente del gobierno tuvo la oportunidad de volar a la cúpula de ETA al completo. Hay que defender la democracia también en las cloacas, dijo Felipe González. Desde luego no está claro que defendieran la democracia. Lo que sí está claro es que dejaron una estructura de cloacas que sigue operativa en 2022. Barrio Nuevo fue condenado a 10 años de prisión por su responsabilidad en la organización de los GAL, pero no duró mucho en la cárcel. Apenas 3 meses después le llegó el indulto parcial, nada más y nada menos que de manos del gobierno del PP, presidido por José María Aznar. Esta medida había sido sugerida por el Tribunal Supremo, donde Barrio Nuevo y Vera también contaban con algunos aliados, entre ellos su propio presidente, José Jiménez Villarejo, padre de la que sería ministra con Zapatero, Trinidad Jiménez, que no veía ningún motivo para esta condena. Mariano Rajoy, que por aquel entonces era ministro de Interior con Aznar, se puso en contacto con Barrio Nuevo y le dijo esto. Mira, yo no puedo consentir que vuelvas a la cárcel. Lo vamos a arreglar. Ten confianza, confía en mí que lo vamos a arreglar, pero todo tiene sus trámites. Y entonces, por favor, tú di a tu gente que no me forme lío en la calle, no me formen lío, porque lo arreglaremos. Y efectivamente, Ten confianza en mí, que lo vamos a arreglar. Dile a tu gente que no me forme lío en la calle. Y tanto que lo arreglaron gracias al gobierno de Aznar y a Mariano Rajoy. Barrio Nuevo quedó en régimen abierto de forma inmediata y con la única obligación de presentarse 2 veces por semana ante las autoridades penitenciarias. El Partido Popular había pasado de utilizar el tema del terrorismo de los GAL para perjudicar al PSOE a cerrar filas con los responsables del terrorismo de Estado. Al final, ese gran pacto entre PP y PSOE libró a muchos de los involucrados de rendir cuentas y por eso a día de hoy hay algunos que tienen tanta nostalgia de ese sistema político bipartidista. A pesar de que los tribunales habían condenado a una docena de políticos, policías y guardias civiles por su responsabilidad en la organización de los GAL, los indultos y las excarcelaciones han librado a muchos de ellos de cumplir íntegramente sus condenas. Además
Además de Barrio Nuevo, el exsecretario de Estado, Rafael Vera, el exdirector general de Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, y los comisarios Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo fueron también indultados por el gobierno de José María Aznar. Que, por cierto, esos indultos en los medios de comunicación están geniales, parecen perfectos. Son indultos de Estado por la paz social, pero cuando se proponen indultos, no sé, a Pablo Hasél o a Valtoni, que están presos por hacer una canción, esos indultos están fatal al servicio de los enemigos de España, etcétera, etcétera. El que no fue indultado fue el subcomisario de policía José Amedo, que acabó cumpliendo sus 12 añitos de condena, pero claro, es que había cantado la traviata y Felipe González no se lo perdonó. Sí, esta es otra de las cosas que reconoce Barrio Nuevo en la entrevista en El País. ¿Por qué no se indultó a Amedo? Porque Felipe González no se atrevió. ¿Tú lo propusiste? Sí. Bueno, además de los indultos concedidos a responsables de los GAL, también hubo excarcelaciones por supuestos motivos de salud. En concreto, la del general Enrique Rodríguez Galindo o la del exgobernador civil Julen Elgorriaga, condenados por los asesinatos de Lasa y Zabala. Pero no acaban aquí tampoco las maniobras de los gobiernos de distinto signo para blindar a los GAL. El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para sustituir a la franquista Ley de Secretos Oficiales vigente actualmente. A día de hoy, esta ley impide desclasificar documentos oficiales independientemente del tiempo que haya transcurrido. Este anteproyecto de ley lo que acaba es con este bloqueo, pero fija un tope que son 50 años. Es decir, que todas las informaciones relativas a los GAL tendrán que esperar otros 20 años más para que puedan hacerse públicas. De aprobarse el anteproyecto, casos flagrantes de vulneraciones de derechos humanos seguirán sin ser aclarados, no solamente los GAL, sino también los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz o los famosos acontecimientos de los Sanfermines de 1978, cuando yo nací en Pamplona. Cultura de la impunidad. Gracias, Sara. A ti. Podría decirle, señoría, si me lo permite, que con 6 hombres como ellos se hubiera podido conquistar América del Sur completa. Con 6 hombres como yo se hubiera podido conquistar América del Sur. No se ofendieron los países latinoamericanos, pero la Policía Municipal de Madrid sí. Cuando aquí dijimos que con 6 mujeres como Isa Serra se podría poner a correr a toda la Policía Municipal de Madrid y a los Mossos de Escuadra y a todos juntos. En fin, el sentido del humor va por barrios. Manu Levín, siéntanos en el banquillo a los poderes mediáticos. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, la relación de los medios de comunicación del régimen del 78 con el terrorismo de Estado de los GAL es un tema muy interesante y daría para un programa completo seguramente, pero haciendo un muy breve recorrido histórico, podríamos decir que buena parte del poder mediático español apoyó explícitamente la creación de un grupo terrorista que utilizara el asesinato como método de Estado contra ETA y contra la izquierda independentista vasca, ya desde antes de que los GAL fueran efectivamente creados. Son célebres los editoriales del diario ABC o de Pedro J. Ramírez en su etapa como director de Diario 16, proponiendo abiertamente el uso de la guerra sucia como herramienta de Estado en el País Vasco y alentando la idea de crear los GAL. Siempre el mismo modus operandi. Los jefes de la derecha mediática señalan el camino que tienen que llevar a cabo los sectores más reaccionarios del Estado, en este caso organizando grupos terroristas. Efectivamente, y el caso GAL no solo muestra ese carácter de intelectuales orgánicos de la derecha que efectivamente tenían y tienen los jefes de la derecha mediática, sino que muestra también su propia hipocresía, porque fue el propio Pedro J. Ramírez, que había apoyado en artículos y editoriales la creación de un grupo como los GAL, quien más adelante, ya desde el diario El Mundo, empezó a denunciar e hizo crecer mediáticamente el caso, no porque le importaran los derechos humanos, obviamente, sino porque servía para hacer daño al gobierno del PSOE y de Felipe González. Bueno, hay que decir primero que durante la época en que los GAL estuvieron actuando y cometieron atentados y asesinatos, lo que imperó en los grandes medios de comunicación fue básicamente el silencio. El primer ámbito mediático en el que todo esto se empezó a conocer fue la prensa vasca, en concreto fue el Deia, el primer diario que lo sacó en 1987, pero fue El Mundo de Pedro J. Ramírez, como decía, el periódico de ámbito estatal que empezó a publicar contenidos sobre los GAL a raíz de que el juez Baltasar Garzón pusiera a cantar a Amedo y Domínguez. Sí, empezar a perseguir a los GAL lo que le valió a Garzón fue que sectores del PSOE y del Ministerio del Interior supuestamente
con Margarita Robles a la cabeza, emprendieran a su vez una cacería contra él, encargando, entre otras cosas, la fabricación del llamado informe Veritas para desacreditar a Garzón con falsas informaciones sobre excesos de sexo y de drogas en su vida privada. Efectivamente, orgías, drogas. Bueno, supongo, Levín, que la progresía mediática, en tanto que referente democrático del periodismo, denunciaría con furor el terrorismo de Estado y su menoscabo a la calidad democrática española, ¿no? Mucha ironía ya en este programa cada día. En términos históricos, el papel de la progresía mediática ha sido básicamente el de callar, mirar hacia otro lado y, por lo tanto, amparar ese terrorismo de Estado, porque, claro, era responsabilidad del PSOE. Prueba de ello es que todo esto lo coge y lo amplifica El Mundo y no los medios progresistas. Y ya más recientemente, cuando el conductor de este podcast le dijo a la bancada del PSOE en el Congreso en 2016 que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva, la reacción de la progresía mediática, lo recordarás, Pablo, fue básicamente indignarse muchísimo, pero no por el terrorismo de Estado, sino porque alguien osara mencionar el terrorismo de Estado en sede parlamentaria. Y La Sexta, El País, La SER y compañía se dedicaron a plantear que era impresentable pronunciar esas palabras. Y ahí está uno de los grandes problemas en la relación a la impunidad y a la memoria democrática en España, que el poder mediático, en particular la progresía mediática, ha trabajado siempre para convertir en tabú la posibilidad de hablar sobre algunas de las grandes vergüenzas de la historia democrática de España, como es el caso del terrorismo de Estado o como la corrupción de la monarquía, hasta que últimamente se ha abierto la veda de reventar a Juan Carlos I para salvar a Felipe VI. Con los GAL, lo que les molestaba no era que el Estado cometiera crímenes indecentes bajo responsabilidad de un gobierno del PSOE, lo que les molestaba es que alguien se atreviera a decirlo. Incluso en 2016, nombrar los problemas de la democracia nunca es negativo, queridos oyentes. Lo que es negativo es negarlos y cargar contra todo aquel que los ponga sobre la mesa, porque negar los problemas es básicamente mentir y sirve para impedir que se resuelvan. Esa corrupción del periodismo, hay que decirlo con todas las letras, otro tema tabú para la progresía mediática. Ya puedo decir yo en un mitin 8 veces que el problema de España es la corrupción del periodismo, pero nunca ningún periodista se atreverá a titular por ahí, por aquello de que perro no come carne de perro. Este es uno de los grandes problemas de la democracia en este país, que los periodistas no se atreven a reconocer que su profesión está llena de corruptos. Bueno, a partir de aquellas célebres palabras sobre la cal viva en el Congreso, los medios de la progresía lo que hicieron básicamente fue enmarcar el tema de los GAL no como un hecho histórico vergonzoso de este país de uso del terrorismo de Estado, sino como un elemento que servía para hablar de las relaciones entre el PSOE y Podemos, por supuesto con enfoques negativos hacia Podemos, que claro, cómo se atrevía a tratar así al pobre PSOE diciendo la verdad sobre la historia. Sí, en concreto en aquel momento a la progresía mediática esas referencias de Iglesias a los GAL le servían para justificar que el PSOE se negara a pactar con Podemos y prefiriera permitir la investidura de Rajoy para que siguiera gobernando el PP. Exactamente. Los GAL como elemento no para hacer una crítica legítima al PSOE, sino para cerrar filas con el PSOE contra esos malditos bocachanclas de Podemos que se atrevían a mencionar el terrorismo de Estado. Bueno, quiero que escuchemos para acabar 3 momentos televisivos que son ya documentos históricos. El primero, entrevista de Jordi Évole a Rafael Vera, miembro del gobierno de Felipe González, condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de caudales públicos para financiar al grupo terrorista GAL. Así justificaba a Vera la existencia de los GAL. ¿Fue un error la existencia de los GAL? No, ¿qué es lo que se puede decir en una guerra de 50 años que son errores y aciertos? Es decir, esto ha terminado, afortunadamente. Veremos cuál es el desenlace final y en qué momento ETA anuncia ya que pide perdón a las víctimas que ha causado. Entonces veremos cuál es la reacción del Estado a eso. Hay que esperar, es decir, pero los que mataban eran ellos y nosotros éramos los que nos defendíamos, lo he dicho desde el principio, y esa es mi bandera. En algunos casos, matando también. Nos defendíamos. Aquí había una guerra y nosotros matábamos también. Pues claro que sí. Es muy grave en términos democráticos, para la cultura democrática de España, que un exsecretario de Estado de un gobierno de nuestro país, de un gobierno del PSOE, desprecie de esta manera lo que significa el Estado de Derecho y lo que significa
Bueno, pues justificar un asesinato de Estado. Porque el Estado de Derecho existe precisamente para que el Estado cumpla también la ley. Si un Estado recurre al asesinato extrajudicial y al terrorismo como método para eliminar a sus adversarios, no se está defendiendo. Es el Estado el que deja de ser un Estado democrático y un Estado de Derecho. Y el terrorismo, queridos oyentes, siempre es más grave cuando lo practica un Estado. Lo que ha dicho Rafael Vera es una auténtica barbaridad. Cuando el Estado renuncia a su propia legalidad, no se está defendiendo, está perdiendo su legitimidad jurídica y su legitimidad democrática. Segundo documento que vamos a escuchar. Entrevista también de Jordi Évole al exministro de Interior y exsecretario general del PSOE, ya fallecido, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es usted el segundo exministro del Interior que entrevisto. El primero fue José Barrionuevo. Sí. Y me gustaría enseñarle una declaración que me hizo José Barrionuevo en aquel programa. ¿Huele bien el interior del Estado? ¿Cómo? Sí, huele bien. Dicen las cloacas, lo dice por lo de las cloacas. Por ejemplo. Las cloacas son muy necesarias, ¿eh? Incluso en democracia. Donde no hay cloacas es mucho peor, ¿eh? Sale la porquería muy a flote, no se puede vivir. Sin cloacas no se puede vivir. ¿Existen las cloacas? Yo no las he visto. Yo no las he visto. Yo he visto un Ministerio del Interior siempre al Estado, al servicio del Estado de Derecho y siempre controlado por los jueces. Se le está reclamando a ETA, a la izquierda Abertzale, un reconocimiento, un perdón a las víctimas. ¿Cree que el Estado tendría también que pedir perdón por los GAL, como el otro día exigía O'Donnell Orza? Yo creo que esa asimetría es una asimetría falsa. Es que no hay que equiparar. Por Pero eso. Sin ganas de equiparar, ¿no cree que...? No equiparemos. Mire, en este momento lo que hay son 829, me parece, víctimas, y de lo que se trata es de hablar de ellas, y yo me quedo ahí. ¿Y lo otro? Pues se juzgó, se condenó en su caso, otras cosas no, y la historia ha hecho justicia con quien lo hizo mal. Bueno, Rubalcaba dice en esta entrevista que él nunca ha visto cloacas, donde hay cloacas que yo las vea. No dice que el Estado tenga que pedir perdón por los GAL y añade que la historia ya ha hecho justicia con quien lo hizo mal, lo dice literalmente. Y hombre, habría que recordar que, como contó antes Sara, Rafael Vera y José Barrionuevo fueron condenados a 10 años de cárcel por secuestro, pero solo cumplieron 3 meses en prisión. Sí, que Rodríguez Galindo, que fue condenado a 75 años de cárcel, solamente cumplió 4 años. Pero hay un elemento llamativo en Rubalcaba, siendo un veterano. Habla también de las víctimas de ETA durante el periodo franquista. Allí había algunos que después fueron dirigentes del Partido Socialista que estaban en ETA. El proceso de Burgos se hace contra Mario Naindía, que después será la referencia fundamental de Euskadiko Ezkerra, de la referencia del Partido Socialista en Euskadi. Es tremendo lo que está diciendo Rubalcaba ahí. Bueno, y otra cosa de la que también se olvida Rubalcaba es de que el Batallón Vasco Español y los GAL son los grupos responsables de la mayor cantidad de crímenes sin resolver de este país. Efectivamente. Fijaos, titular del Diario Público, marzo de 2018. Más del 60% de los crímenes de la guerra sucia contra ETA siguen impunes. En un informe presentado este sábado, el Foro Social Permanente señala que la mayoría de los asesinatos cometidos por GAL y Batallón Vasco Español quedaron sin respuesta. En el caso de ETA, el porcentaje de atentados sin resolver se sitúa en el 23,2%. Entonces, hombre, eso de que ya se ha hecho justicia con quienes lo hicieron mal, como decía Rubalcaba, pues en fin, parece evidente que no es verdad. Y último corte que os pongo. Creo que este va a sorprender a algunos oyentes. Hemos oído a Vera, a Barrionuevo y a Rubalcaba, del PSOE, diciendo que lo de los GAL o bien ya está resuelto o, bueno, justificándolo abiertamente. Ok, vamos a escuchar ahora al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que fue su primera aparición televisiva, cuando era solo un estudiante de Derecho, en 1997 en el programa Moros y Cristianos que presentaba Javier Sardá en Telecinco. Así hablaba Sánchez sobre los GAL y atacaba al diario El Mundo y al juez Garzón. Yo estudio primero, yo soy licenciado. Sí. ¿Estos chicos quieren ser jueces de mayores o no? ¿Queréis ser jueces? ¿Abogados solo? Yo no quería ser. ¿Tú quieres ser juez? Yo no. Hombre, yo veo que sí que ha habido una connivencia entre determinados jueces y también determinados medios de comunicación. Porque lo que vemos claramente es que ha habido un periódico, en concreto El Mundo, que ha sacado unos determinados procesos hasta incluso por fascículos. Lo único que ha faltado han sido las tablas para poder sacarlo. Perdón, yo creo que el juez en un momento dado, ante la trascendencia social que en un momento dado puede estar alcanzando ese proceso, puede hacer algo, ¿no?, con el aspecto. Es decir,
es que el señor Amedo y el señor Domínguez estaban siendo constantemente entrevistados por un determinado periódico. Y eran personas que eran, se creaba la figura del arrepentido para que, bueno, pues pudiesen declarar ante el juez de Garzón, ¿no? Entre otras cosas, además, el señor Garzón ha dado mayor relevancia a testimonios de personas que se han desdecido miles y miles de veces, y ha habido otras personas a las cuales ha utilizado la famosa frase de la alarma social para meterlos en prisión preventiva y después presionarlos para que cantasen lo que él quería. Porque usted es abogado, ¿no? Y, hombre, a mí antes me ha sorprendido cuando estaba diciendo que la cúpula del anterior gobierno estaba, bueno, metida en el meollo del GAL. Hombre, usted como abogado tendría que por lo menos respetar el principio de presunción de inocencia, que no lo ha respetado cuando ha dicho eso. Muy bien. ¿De derecho quieren hacer un matiz cada uno más? Por favor, rápido. No, yo solamente quería decir que estoy de acuerdo en que una cosa es el caso que se lleva y otra cosa es la persona que lo lleva y cómo lo lleva. Y lo que está claro es que a la sociedad le interesan muchísimos casos más que el caso GAL, que les afectan muchísimo más y que los jueces que lo llevan no tienen ni nombres ni apellidos, no los conocemos. En fin, Pedro Sánchez diciendo que el GAL no le interesa nada a la sociedad española, que muy mal los jueces, que muy mal la prensa, que muy mal los testigos, en fin. Parece que está diciendo eso de esto no es una trama del PSOE, esto es una trama contra el PSOE. ¿De qué me suena eso? Gracias, Manu. Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad, que espero que la asuma seriamente, diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Entonces, ¿quién es? ¿Quién tenía la capacidad de ordenar, volar, hacer saltar por los aires a la cúpula de ETA reunida en una ciudad del sur de Francia? Si eso no es el señor X, que baje Dios y lo vea. En fin, Inafino Génova, háblanos de Argentina. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Bueno, en por aquel entonces incipiente democracia española, de la que tuvimos ahora una ilustración, no solo se adoptaron algunos métodos propios de las dictaduras militares latinoamericanas, sino que también durante décadas se dio refugio a personajes acusados, procesados y hallados culpables en Argentina de crímenes de lesa humanidad. En 2008, España extraditó a Argentina a Eduardo Almirón, acusado de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos durante el gobierno de Isabel Perón, expresidenta argentina y segunda esposa de Juan Domingo Perón. Isabel Perón se instaló en Madrid en 1981 y hace unos 15 años también enfrentó una orden de extradición que la Audiencia Nacional rechazó porque los crímenes que se le atribuían estaban prescritos. Así lleva ya unos 40 años manteniendo un perfil bajo aquí en España. ¿Qué es lo que une a Almirón, a Isabel Perón, a España de cierta manera y a Argentina? De eso vamos a hablar hoy. La Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como la AAA. Esto es muy interesante porque cuando hablamos del terrorismo de Estado en Argentina solemos pensar en los años de la dictadura, en Videla y su aparato represivo, en los 30.000 desaparecidos, pero todo este horror tuvo antecedentes, varios escuadrones de la muerte paraestatales surgidos durante el llamado tercer peronismo entre el año 73 y el año 76, ¿verdad? Efectivamente, y la AAA fue el grupo más grande, cruel e importante al fin y al cabo, aunque no el único. Se fundó a finales de 1973 por disposición de José López Rega, que, casualidades de la vida, fue ministro de Bienestar Social. Inicialmente la organización se financió con recursos del mismito Ministerio de Bienestar Social, todo en el marco de la depuración ideológica del peronismo. Bueno, aquí habría que aclarar que el peronismo, esa corriente política que parece que lo aglutina todo, tenía y tiene un ala de derecha y de ultraderecha que en un contexto de, digamos, Guerra Fría en Latinoamérica y después de la ruptura de Perón con Montoneros y con la llamada tendencia revolucionaria del peronismo, decidió empezar a depurar sus filas de ese enemigo interno, ¿no? Del zurdo. Del zurdaje. Se calcula que esa ultraderecha peronista de la AAA es responsable del secuestro y asesinato de unas 2.000 personas. ¿Quiénes formaban parte de la banda? Vamos a enumerar algunos nombres. Como ya hemos dicho, el ministro de Bienestar Social, López Rega, junto con unos 30 policías federales
activos o retirados, entre ellos Juan Ramón Morales, Jorge Rivero, Miguel Ángel Rovira y Rodolfo Almirón, a quien ya mencionamos antes, genocida, refugiado en España y extraditado unas décadas después a Argentina. Lo curioso es que esos individuos, policías, ojo, eran viejos amigos desde hacía una década porque juntos habían conformado en los años 60 una banda criminal que se dedicaba al contrabando y la extorsión en Buenos Aires, en los alrededores. La banda se llamaba La Brigada Trágica. Bueno, digamos que precisamente experiencia no les faltaba. No les faltaba, no. Con la alianza AAA también colaboraban civiles del sector ultraderechista del peronismo que cumplían funciones burocráticas, conseguían armas en el extranjero y hasta editaban revistas. La pata mediática, como sabéis, siempre importante en aquel entonces también. La revista más destacada de la AAA se llamaba El Caudillo de la Tercera Posición, con un eslogan muy acorde a las ideas de la organización. El mejor enemigo es el enemigo muerto. Se dedicaban principalmente a propagar ideas contrarrevolucionarias y a hacer proselitismo contra políticos, periodistas y guerrilleros de izquierda, fundamentalmente contra agrupaciones como Montoneros. Según muchos testimonios, sus grandes momentos propagandísticos contra determinadas personas luego coincidían casualmente con asesinatos o atentados contra esas mismas personas. Eso es. Su iniciación como grupo terrorista se dio en 1973 en un episodio que se conoce en Argentina como la masacre de Ezeiza, cuando Juan Domingo Perón regresó al país. Un grupo de matones liderados por un militar retirado ametrallaron a las columnas de militantes de la Juventud Peronista, el ala izquierda del partido. Lo hicieron en represalia por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, llevado a cabo por Montoneros. Nunca hubo cifras oficiales de víctimas de aquella masacre. Se calculó luego que al menos 14 manifestantes fueron asesinados y medio centenar heridos. En los posteriores 3 años, los muchachos de la AAA perfeccionaron sus tácticas, llegando a eliminar a casi 2.000 argentinos. Bueno, lo llamativo es que sus actividades se intensificaron tras la muerte de Perón y la asunción de su viuda Isabel. Exactamente. Desde 1974 empezaron a armar listas de personas a quienes pretendían asesinar. Muchas de esas personas intelectuales de izquierdas principalmente tuvieron que salir del país. Los métodos de terror de esos señores los describió el periodista Roberto Montoya en El Mundo hace unos 15 años. Decía que la AAA aterrorizaba de forma exactamente opuesta a la que lo hacían los genocidas durante la dictadura militar. Si los segundos se encargaban de desaparecer a sus víctimas, recordad la frase aquella de Videla: no está muerto ni vivo, está desaparecido, no tiene entidad. Pues los de la AAA, según Montoya, dejaban cadáveres de zurdos o bolches esparcidos en la vía pública. Roberto Montoya explica este modus operandi terrorista aludiendo a la práctica de los gángsters de Chicago en los años 20, dar toda la publicidad posible a estos asesinatos. Por cierto, bajo la democracia de Isabelita Perón surgió otro grupo paramilitar, el Comando Libertadores de América, que entre 1974 y 1975 cometió numerosos asesinatos en la provincia de Córdoba. Tras el golpe militar en marzo de 1976 inició uno de los periodos más sangrientos de la historia de Argentina y las actividades de la AAA se redujeron porque básicamente ya era la junta militar que se encargó de llevar a cabo asesinatos políticos. De manera que los integrantes de la AAA tuvieron que buscar suerte en otro lado. El fundador y ministro de Bienestar, López Rega, se fue de Argentina a España. En 1976 escapó de la policía española huyendo a Estados Unidos. Allí pasó 10 años hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos en Miami. Murió en 1989 en Buenos Aires en la cárcel. Rodolfo Almirón, ese matón destacable de la AAA, a quien mencionamos ya un par de veces, ejerció en España de guardaespaldas del exministro franquista y fundador de Alianza Popular, el nombre con el que nació el actual Partido Popular, Manuel Fraga, en una linda ilustración de la frase hecha: Dios los cría y ellos se juntan. Y junto a él, según fuentes diplomáticas citadas por El País, al menos pasaron otros 50 ultraderechistas argentinos por nuestro país. Sí, la propia Isabel Martínez de Perón, por ejemplo, como ya dije, sigue en España y fue reclamada insistentemente por la justicia argentina, puesto que consideran que no podía no estar al tanto de los crímenes cometidos por la AAA y el hecho de no haberlos impedido la podría convertir en cómplice. Al loro que esta señora, que ya tiene una
edad. Augusta, más de 90 años, es vecina de Madrid. Toda esa información, los nombres, los apellidos y el modus operandi, lo conocemos hoy gracias a que en la década de los 2000 el gobierno de Néstor Kirchner inició varias investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura militar. Como hemos dicho en programas anteriores, el ejercicio de memoria histórica, la reparación de las víctimas y los juicios a genocidas que llevó a cabo Argentina hace unos años, ¿no? Es ejemplar y debería servir de precedente para países en los que se hacen llamamientos a pasar página, no remover el pasado y no reabrir viejas heridas. Curiosamente, eso lo suelen pedir los herederos de los que infringieron aquellas heridas y no los que las sufrieron, que serían los únicos con la legitimidad para hacerlo, ¿no? Gracias, compañera. Gracias. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, hoy en Mesa de Análisis contamos con el periodista vasco Jonathan Martínez. ¿Qué tal, compañero? Gracias por atender a La Base. Gracias, Arratsaldeon. La primera pregunta, ¿cómo valoras la entrevista de Barrio Nuevo en El País? Bueno, en primer lugar me gustaría hacer algunas precisiones a lo que ha dicho el propio Barrio Nuevo, ¿no? Porque El País titulaba la entrevista con una confesión en la que dice: yo ordené liberar a Segundo Marey. Y hay que decir, para que no haya confusiones, que Barrio Nuevo fue condenado no por la liberación, sino por el secuestro de Segundo Marey. Y además, aquel día, cuando Larrechea apareció apaleado en un hospital, eso vino después, dijo que había ocurrido un accidente de tráfico, ¿no? Y hay otra cuestión, la liberación de Segundo Marey no fue gratuita, ¿no? Los secuestradores liberaron a Marey a cambio de la liberación de 4 policías españoles que estaban presos en Francia. ¿Y por qué había 4 policías españoles presos en Francia? Bueno, pues porque Barrio Nuevo les había ordenado secuestrar a José Manuel Larrechea, tal y como él mismo confiesa en la entrevista del País. Yo creo que ese es el dato más importante. Y el caso es que Larrechea, como dice, es tan corpulento que no pueden reducirlo, y cuando llegan los gendarmes franceses dicen: oiga, aquí no se puede secuestrar gente, y por eso los detienen. Y hay que situar esta entrevista y estos hechos en un contexto. 4 días antes de intentar secuestrar a Larrechea en Hendaya habían secuestrado a Lasa y Zabala, muy cerca de allí, de hecho, en Bayona. 5 días después del secuestro de Segundo Marey, los GAL asesinan a Ramón Meñaderra, esto ocurre también en Bayona, y 9 días después asesinan a Mikel Goicoechea, también muy cerca allí en San Juan de Luz, y así hasta una larga lista de atentados y cadáveres que ya son conocidos. Lo primero que hay que preguntarse cuando ocurren estos hechos es quién está detrás de las acciones. Ya se sabe, pero hay un documento muy famoso atribuido al CSIC que se llama Acciones en Francia, que está fechado en ese mismo verano y dice que la forma de acción más aconsejable sería la desaparición por secuestro, de modo que blanco y en botella. Pero una última reflexión tiene que ver con que es difícil, se nos parece bastante extraño que durante todos estos años de atentado pues no hubiera estado al tanto Barrio Nuevo, el propio Felipe González e incluso el rey Juan Carlos, ¿no? Y esto es algo que no lo digo yo, esto es algo que lo dice Manuel Vázquez Montalbán al diario El Fígaro, y de hecho fue defenestrado en la prensa española por ello, y decía, y leo literalmente: ¿cómo es posible que una cuestión de Estado que afecta a la relación con otro Estado no sea de inmediato conocimiento del jefe del gobierno y del jefe del Estado, que también lo es de las Fuerzas Armadas? Sara. Sí, aunque algunos reivindiquen hoy el proyecto de país de Felipe González, lo cierto es que el proyecto modernizador de Puertas para Afuera de ese primer PSOE también incluía una continuidad de puertas para adentro de ciertas prácticas del tardofranquismo. Yo quería preguntarte, Jonathan, ¿cómo caracterizarías ese felipismo? Me parece muy interesante lo que dices de prolongar las prácticas del tardofranquismo, y lo voy a explicar. Digo, ¿por qué? No hace falta ir a los diarios El Mundo o El Día en los años 90 para saber qué es lo que estaba ocurriendo exactamente en aquel otoño de 1983. Hay uno de los puntos más importantes de la entrevista en la que Barrio Nuevo explica la impunidad de la que ha gozado siempre el Estado en sus prácticas criminales, ¿no? Y explica una red de complicidades y de encubrimientos que no es nueva. Y tengo delante de mí la portada de la revista Punto y Hora, que lleva el titular La estrategia del terror, a fecha de 21 de octubre de 1983. Y ya dice que ha regresado la guerra sucia. Es decir, que la guerra sucia no nace con Felipe González, sino que existe en el tardofranquismo, existe bajo el gobierno de Suárez, y Felipe González lo único que hace es recoger un testigo que ya estaba ahí. Y quiero dar otro dato que me parece muy relevante. El 25 de octubre de 1983, y esto ocurre justo después de los secuestros de Lasa y Zabala, hay una reunión privada entre Felipe González y Manuel Fraga. La revista Tiempo en aquel momento dice
que Felipe González le ha hablado ya de guerra sucia, es decir, que le va a explicar cuáles son las nuevas políticas del gobierno, y Fraga responde algo así como no seremos nosotros quienes le saquemos los colores. Pues bien, no hay más que mirar la intervención de Fraga el 3 de noviembre, que no solamente apoya al gobierno, sino que lo estimula a continuar por la misma senda, y si uno lee los diarios de sesiones entre 1983 y 1987 no va a encontrar una sola pregunta o interpelación al gobierno sobre los crímenes que aparecían ya en prensa. Es decir, la ley del silencio de González, la ley del silencio de Fragas, la ley del silencio del tardofranquismo y de la transición. Y es importante hablar de la impunidad. Antes habéis dicho que hay un informe del Foro Social que habla de un 60% de crímenes parapoliciales sin esclarecerse. Bueno, Barrionuevo dice, ¿cómo voy a castigar yo a mis propios soldados? Y de hecho dice que Rajoy pues, se le llama para decirle que no se preocupe, que todo se va a solucionar. Pasa 3 meses en prisión. Hay jóvenes de Altsasu que pasan hasta 38 meses. La comparación es insultante. Y yo creo que la continuación de las políticas del Partido Socialista con las políticas de Suárez y las políticas del franquismo tienen que ver precisamente con ese clima, ese consenso de impunidad que nace en el régimen del 78 y que tiene que ver con las renuncias de buena parte de la izquierda a las reivindicaciones que habían sido hasta entonces las reivindicaciones populares. Manu. ¿Qué tal, Jonathan? Te quería preguntar justamente por este último dato que contábamos antes en el programa y tú ahora recuperabas, más del 60% de crímenes sin resolver dentro de todos esos crímenes de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, ¿no? Más del 60% de crímenes sin resolver de los cometidos por los GAL y por el Batallón Vasco Español. ¿Tú por qué consideras que sucede eso? Que todos esos crímenes, que no son tan lejanos en el tiempo, siguen sin resolver y, digamos, ¿qué supone eso para las víctimas de esos crímenes? Bueno, yo he dicho que existe una red de encubrimientos y a mí no se me olvida el caso Miquel Zabalza, y quiero poner ese ejemplo porque Barrionuevo también aparece de por medio, ¿no? Conductor de autobuses que es detenido, según todos los indicios y los testigos, es torturado hasta la muerte en el cuartel de Inchaurrondo mediante la práctica de la bañera, algo que ya se aplicaba en Argentina y que la Guardia Civil lo aprende muy bien. Se les va la mano y en un momento dado deciden deshacerse del cuerpo y lo arrojan al Bidasoa. Barrionuevo comparece en prensa y dice que no existe ningún signo de maltrato en el cuerpo de Zabalza. Pero ¿cómo es posible que no exista ningún signo de maltrato en un detenido que aparece de pronto esposado en el fondo de un río? Y hay otra frase que decía Rubalcaba que tiene que ver con las simetrías y las equiparaciones. No queremos equiparar víctimas. Y a mí me ha preguntado muchas veces, ¿son iguales las víctimas de los GAL a las víctimas de ETA o a las víctimas de ETA político-militar? Mire, cada víctima es diferente a todas las demás víctimas. Yo lo que sé es que cada cual lleva sus circunstancias, su contexto y su dolor, pero lo que no es admisible en una democracia es que las instituciones establezcan categorizaciones de víctimas y haya víctimas de primera y víctimas de segunda regional, o algunas que ni siquiera tienen el derecho a ser reconocidas como víctimas. Y otro ejemplo que me parece que es muy paradigmático de lo que ha ocurrido. Hablábamos de los policías que quisieron secuestrar a Larrechea, que quedó ahí. Bueno, pues en realidad no. En Francia los condenaron a 2 años en rebeldía, pero como no se presentaron al juicio, no fueron a prisión. Y en 1990 ya un fiscal español dice que aquello ha prescrito y la Audiencia Nacional dice que, bueno, que eso no es terrorismo. Pues bien, El País, años después, descubre que uno de esos secuestradores era jefe del 091 en Barcelona. Y yo creo que ese es el ejemplo de cómo ha funcionado la impunidad y el reconocimiento a las víctimas, más bien la humillación a algunas víctimas, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros. Ina. ¿Qué tal, Jonathan? Bueno, retomando, ¿no?, esta conversación sobre la impunidad. Ahora hablamos de Argentina. En muchos países de Latinoamérica, no solo en Argentina, se ha juzgado a los responsables de terrorismo de Estado. En Argentina algunos han muerto encarcelados. Aquí se ha juzgado a algunos, pero la mayoría ha disfrutado de una escandalosa impunidad de la que tú hablas, ¿no?, ahora también. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, la gran diferencia entre en otros lugares donde ha habido juicios colectivos y comisiones de la verdad y España es que en España no hay una ruptura con el régimen franquista, sino que hay una continuidad que tiene que ver con determinadas renuncias del bando antifranquista en un momento dado de la historia, y eso se prolonga hasta nuestros días. Y yo creo que hay pues, varios ejemplos, ¿no? Uno, comentabais antes, la ley de secretos oficiales. Yo creo que si el Partido Socialista quisiera de verdad que se sepa toda la verdad, dejaríamos de ocultar esas informaciones sensibles que afectan no solo al franquismo, a la transición, sino también a la activación del Plan CEN, que es la antesala de la fundación de los GAL y donde se vería quién ha estado y estuvo en el franquismo y después en la democracia al mando de esta clase de políticas.
Y vuelvo a las víctimas, porque cuando hablamos de comisión de verdad hay que hablar de reconocimiento y de hacer un homenaje a las personas que han sido olvidadas. Todavía hoy, cuando la prensa oficial habla de las víctimas, se refiere a algunas víctimas, que no todas tienen derecho a esa categoría, ¿no? Porque cuando hablan de las víctimas siempre vemos, por ejemplo, a Marimar Blanco, pero nunca vemos a las familias del caso Almería, no vemos a Maider García, la hija de Juan Carlos García Goena, que fue un objetor de conciencia asesinado por los GAL, no vemos a Tamara Mureta Goyena, la hija del doctor Esteban Mureta Goyena, que murió después de 9 días de torturas en comisaría, no vemos a la familia de María José Bravo, que fue violada, asesinada en 1980 en Donostia por el Batallón Vasco Español. ¿Y por qué se les niega el reconocimiento como víctimas? Yo creo que porque eso sería admitir que el Estado ha vulnerado derechos humanos, que han parado esas vulneraciones, y yo creo que la mejor forma que tienen de ocultar un crimen es esconder las víctimas, es decir, condenarlas a la inexistencia o a la muerte civil. En una ocasión, a mí una víctima del Estado me dijo: para mí el dinero de las indemnizaciones no es importante, pero es un indicador del precio que el Estado pone a sus propias víctimas, y las víctimas del Estado valen 0 euros. Y yo ahora me acuerdo de Felipa Artano, la madre de Josi Zabala. Su hijo fue secuestrado, torturado, enterrado en Calviva, y ella a los 91 años no solamente le niega el reconocimiento como víctima del terrorismo, sino que además la Audiencia Nacional le impone 9.000 euros en costas por haber reclamado su derecho ante los tribunales. Yo creo que el día que en España se organice de verdad una comisión de la verdad, como ha ocurrido en tantos países latinoamericanos, algunos no van a saber dónde esconder tantas vergüenzas. Jonathan Martínez, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Llegamos al final, terminamos con un temazo de los hechos contra el decoro de hace ya algún tiempo. Democracia de la Cal. No nos vemos mañana porque es fiesta en Madrid. Nos vemos el jueves. Hasta pronto.